Buenos días, hermanos. Gusto estar con ustedes. Sé que ha pasado bastante tiempo. Ya llevamos un poquito más de un mes sin ningún estudio. Les ofrezco una disculpa. Eh, me, Mientras estuve en la Florida, me puse un poco mal de salud. No era nada grave, gracias a Dios, pero sí estuve indispuesto un poquito más de una semana y es por eso que no pude sacar nada mientras estaba en la Florida y el camino de regreso era un poco largo. Nos tomamos 4 días para llegar y las cosas han estado un poquito caóticas desde que llegué, pero gracias a Dios, gloria a Dios, ya estamos de regreso y el objetivo en la Florida era de acercar a mis suegros a un poco más al Señor. Nosotros seguro que sembramos semilla, quizás no era lo que nosotros queríamos o esperábamos para mis suegros, pero yo sé que el Señor es fiel y que Él va a dar fruto a esa semilla. Esta semana tengo un tema que compartir con ustedes. Es algo que me puso el Señor en el corazón cuando estábamos en la Florida eh, y me lo dio de una forma muy curiosa. Estaba yo con mi hija, estábamos leyendo en su Biblia de ella y salió el tema de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Esos son los tres amigos de Daniel. Y me sorprendió tanto que yo me puse y lo leí en mi Biblia y yo vi muchas cosas dentro de esta historia que hoy en día nosotros estamos viviendo o podemos vivir más adelante. Eh, Nos vamos a enfocar principalmente en la declaración que hace el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor en el segundo capítulo, él elige a Daniel y elige a Sadrach, Mesach y Abednego. Él los elige porque él tuvo una entrevista propia con ellos, cara a cara, y él dice, estos me complacen, ellos son de buen ver, tienen buena salud y también son muy inteligentes, captan muy rápido las cosas. Entonces, Nabucodonosor los pone en un lugar alto, ¿verdad? Y Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel son los únicos que pueden descifrar el sueño del rey, ¿verdad? Y ellos buscan al Señor para darle no solamente la interpretación de su sueño al rey Nabucodonosor, sino que también ellos le dan el sueño en sí. Le dicen, tú soñaste esto y el Señor dice, esta es la interpretación. Entonces son hombres de oración, son hombres muy fieles al Señor. Y en el capítulo 3 donde vamos a empezar nosotros, allí es cuando el rey Nabucodonosor, me imagino, ha pasado algo de tiempo después de que Daniel y sus tres amigos han dado la interpretación del sueño. Él hace una estatua de oro, quizás en su semblancia, y él declara, hace el decreto que todo mundo debe de inclinarse frente a esta estatua cuando se oye la música en conjunto, ¿verdad? Ciertos instrumentos y incluso dice el texto, cuando tocan en sinfonía, tienen que inclinarse todos. En este tiempo, para que entiendan un poquito más, Nabucodonosor era rey de Babilonia, pero él tenía un alcance muy grande. El poder que él tenía en la región era inmenso. Era el rey, se puede decir, más grande que ha existido dentro de esa región. Ahora, lo que quiero que vean ustedes es que el rey Nabucodonosor
él se llena un poco de, quizás podremos decirlo de esta forma, se llena un poco mismo de su propio logro y de lo que él ha hecho, ¿verdad? Él aún no tiene conocimiento completo del Señor. Y hay tres hombres que se rehúsan a inclinarse frente a esta estatua que hace el rey. Esos son Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, como suele pasar en toda ocasión, hay gente que toma excepción de lo que están haciendo ellos, especialmente lo que hacen los judíos, y van con el rey y se quejan, y el rey se enoja. Naturalmente, cómo esta gente pueden ser tan imponentes o no sé si estoy usando la palabra correcta, prepotentes, perdón. ¿Cómo ellos pueden ser tan prepotentes contra de mí, que yo soy el rey supremo, verdad? Y al estar frente al rey, quiero que vean lo que dice aquí el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, al reconocer que son hombres que él ha elegido, que son hombres de influencia y de poder dentro de Babilonia, les hace un trato. Vean el trato. Verso 15 de Daniel, capítulo 3. Estoy leyendo yo de la Nueva Traducción Viviente. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, que Dios, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Ahora el prepotente es otro, ¿verdad? Nabucodonosor quiere hacer el trato con ellos, pero siempre y cuando ellos sigan lo que es la voluntad de Nabucodonosor. Nabucodonosor quiere que todo mundo se incline. Estos tres hombres se rehúsan a hacerlo por sus propias creencias, ¿verdad? Son judíos. La ley de Moisés les dice claramente que no deben de inclinarse ante ninguna imagen, ningún ídolo. Y lo que ha hecho el rey Nabucodonosor es una imagen, un ídolo. Y todo el mundo lo adora. Ahora, en este tiempo hay judíos en Babilonia. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel no son los únicos judíos que hay dentro de Babilonia. Recuerden, cuando el rey Nabucodonosor conquista Jerusalén, se lleva preso a la mayoría de los judíos. Ahora, ya aquí han pasado algunas décadas de que eso haya pasado. Quizás no es muy claro el texto, pero quizás hayan pasado unos 40 años por ahí. Entonces, ya van dentro de dos generaciones, podremos decir, adentro de Babilonia. Entonces, quiero que noten eso porque hubo judíos que sí se inclinaron frente a la imagen que hizo Nabucodonosor. Pero estos tres hombres en específico, ¿por qué se negaron a inclinarse? Eran hombres que servían al rey, que no vivían en una área pobre, que no eran esclavos, sino que más bien a ellos se les dio poder e influencia para gobernar en ciertas áreas de Babilonia. Ellos eran hombres que se habían integrado en las altas cumbres de la sociedad de Babilonia. Ahora, si la gente que no estaba en esas posiciones se inclinaba, Sadrach, Mesach y Abednego tendrían aún más razón por qué inclinarse, ¿verdad? En esta parte, Sadrach, Mesach y Abednego literalmente se están jugando
todo. No solamente su estar en esa sociedad, un lugar alto, sino que ellos están jugándose la vida por completo, porque el decreto está hecho, los van a echar al horno, los van a quemar vivos. Y quiero que ustedes vean lo que contestan Sadrach, Mesach y Abednego. Versos 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Vamos a parar ahí un poco. Lo último que dijo Nabucodonosor antes de que conteste dice: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Ahora aquí ellos están hablando al rey con sumo respeto, porque en el texto le dicen a usted, todavía le hablan de usted, todavía tienen un poco de reverencia hacia el rey, ellos saben con quién está hablando y dicen: pero si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos, no tu Dios, sino que mi Dios, porque también los acusaron de eso, que ellos no servían al Dios de Nabucodonosor. Dice: Él nos podrá rescatar de tu mano. Nabucodonosor está muy engrandecido en este momento y él está diciéndole a estos hombres: no hay ningún Dios que los pueda rescatar. Yo los tengo firmemente dentro de mi mano y yo hago y deshago con ustedes como yo plazca, ¿verdad? Y seguimos ahí, dice: Él nos rescatará de tu poder, su majestad. Sí, igual con reverencia, pero es como darle una bofetada con clase, se podrá decir así, ¿verdad? Es completamente negarse a lo que está pidiendo el rey, pero hacerlo de una forma grata, ¿verdad? Que muestran un poco de modales, si se puede decir así. Eh, los hombres no querían faltarle al respeto a Nabucodonosor. Ellos, yo creo en este texto, yo puedo leer que ellos no lo hicieron por ser altaneros ni por querer hacer un desorden o causar un desorden dentro de Babilonia, sino que más bien ellos con respeto querían expresarle al rey que ellos no podían hacer eso porque ellos son judíos, pero igual con mucho respeto decían: no podemos y nuestro Dios es capaz de salvarnos de tu mano. Pero lo que dicen ellos después de esto es lo que me deja más sorprendido. Verso 18 dice: pero aunque no lo hiciera, aunque nuestro Dios no lo hiciera, no nos salvara, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esto, si lo primero fue como una bofetada, esto sería como escupirle a alguien. Yo creo le ha de haber caído así a Nabucodonosor, como una escupa en la cara. No lo hacían estos tres hombres por faltar el respeto, pero estos hombres sabían muy claramente quién eran y muy claramente a quién servían y qué es lo que les mandaba a quien servían. Ellos sabían que Dios había dicho que no hagan esas cosas. Y aunque la gente que venía de su mismo país posiblemente lo estaban haciendo, aunque iban a perder su vida, ellos tenían muy claro a quién servían y quién era él a quien servían, qué podía hacer Dios. Ellos le dejaron claro: Dios nos puede salvar, pero aunque no nos salve, aunque tú llegues a matarnos en ese horno,
nosotros no nos vamos a inclinar. Hay dos partes aquí, de lo que es capaz Dios, pero también está la voluntad de ellos de someterse a la voluntad de Dios. Ellos, al decirle que a Nabucodonosor que no lo van a hacer, dice que debemos dejarle en claro que no nos vamos a inclinar y que no vamos a servir a tu Dios, porque ellos estaban firmes en su fe. Y eso viene, es el tema de hoy, es el contexto del día de hoy. ¿Qué tan firmes estamos en nuestra fe? ¿Qué tan firmes estamos nosotros hoy en día en Jesucristo? ¿Realmente sabemos quién es Jesucristo? ¿Realmente sabemos de lo que es capaz Jesucristo? Y muchas veces yo creo queremos ver las cosas de la forma que lo veía Nabucodonosor, ¿verdad? Que quién nos podrá salvar, como decía en el Chavo del Ocho. Ahora, ¿quién podrá defenderme, verdad? Y muchas veces uno lo ve así cuando está en problemas, pero aquí es donde uno queda firme en su fe. Uno realmente cree que Dios lo puede hacer y que lo va a hacer. Y aparte de eso, uno todavía estaría firme o aún más firme si Dios no lo hace. Si ahorita yo creo el problema más frecuente de la gente que no está enferma con el COVID es las finanzas. Y si llega a faltar ese dinero para pagar la hipoteca o para pagar la renta, y uno está creyendo en Dios, que Dios va a proveer eso, y si no viene el dinero, si no viene, de hecho que nunca venga esa provisión, uno va a seguir firme en la fe o a través de eso le va a causar a uno que crezca aún más en su fe, que crea aún más. Esto es algo que yo creo es pasa muy frecuente dentro de la iglesia cuando empezamos a hablar de la grandeza de Dios, de quién es Dios y lo poderoso que es. Y todas estas cosas son ciertas. Pero Dios es soberano y Él se mueve de la forma que Él quiere y cuando Él quiere. Y no tiene ninguna obligación de hacer lo que nosotros queremos dentro de una cierta situación. Quizá el Señor le quiere dar a entender a una familia, no estás en el lugar correcto y por eso no voy a proveer. O igual uno puede estar probando, estar a prueba y decir, yo voy a creerte, Señor. Aunque, aunque tú no llegues a cumplir el deseo que yo tengo. Pero yo voy a creer que tú vas a suplir todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en Cristo. Uno se aferra a la palabra de Dios y si no sale de la forma que uno visualiza, uno realmente va a estar allí concretamente atado a los pies de Cristo, incluso cuando parece que solo hay sufrimiento. ¿Y dónde está Dios? Sería la pregunta natural. ¿Dónde está, Señor? Y hermanos, yo creo que esto lo podemos ver hoy en día eh, debido a lo que está pasando en el país, lo que está pasando con la pandemia. Nosotros podemos ver si hay realmente esa fe que tenemos nosotros en el Señor, que aunque tengamos que pasarla muy mal, creemos que Dios realmente es fiel y realmente nos va a salvar de ese horno. Eh, Otro ejemplo es como Abraham.
Abraham, siendo el padre de la fe, le prometieron un hijo y el hijo no vino hasta los 25 años después. Abraham estuvo un poco voluble en su fe, ¿verdad? Estuvo unas veces que sí creía y otras veces que no, pero él se ató a esa promesa. E incluso al tener a su hijo, al ofrecer a su hijo, él se mantuvo ahí. Y hermanos, yo no quiero darles a entender que yo tengo una fe perfecta y que yo en las buenas y las malas estoy firme en el Señor y nunca he dudado de él, perdón. Yo tengo mis momentos, soy como todos ustedes. Yo he dudado del Señor y si se va a mover en mi situación y si el Señor va a llegar a rescatarme. Yo lo he dudado también. Pero quiero que veamos en este texto una ilustración de la gente que realmente está convencida de quién es Dios y quiénes son ellos en Dios. Esto no es para condenarnos, no es para que nosotros nos sientamos peor quizás de lo que nos sentimos de acuerdo a nuestra fe. Esto es una exhortación, que nosotros tomemos esto y que veamos si es posible estos tres hombres al estar dispuestos de dar todo lo que el mundo le había ofrecido, esas posiciones altas, las riquezas, quizás vivían en palacios, todo eso, rechazarlo frente a la amenaza de pecar contra Dios. Hermanos, yo creo que si nosotros llegamos a una fe así, y me incluyo yo, no habrá nada ni nadie que pueda venir que pueda estremecer a la iglesia de Cristo. No hay ninguna circunstancia, ninguna pandemia, ningún líder, ninguna guerra, ningún ejército del hombre que podrá estremecer la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, de los apóstoles, esa iglesia, la verdad, no tenía nada que ganar más que a Cristo. No ganaban nada. De hecho, ellos perdían más al seguir a Cristo porque eran rechazados por la gente judía, eran rechazados por los romanos. Ellos eran básicamente el enemigo de la sociedad. Para que esa gente no solamente siga haciendo bien para ellos mismos, sino que bien para los demás. Evangelizaron, sabiendo muy bien que al salir a evangelizar, podrían perder su vida. Esa iglesia y estos tres hombres son muy similares en que cuando ellos decidieron servir y seguir al Señor, lo hicieron completamente, de todo corazón. Y yo creo que esto se ve mucho menos en las iglesias de aquí, de Estados Unidos y de Norteamérica, porque la vida es un poco cómoda aquí y lo que le cuesta aquí la gente, la mayoría del tiempo, para seguir a Cristo es tiempo. Tiempo para estudiar la palabra, tiempo para venir a los servicios, tiempo para estar en oración. La iglesia de Estados Unidos lo que necesita es invertir no solamente el tiempo, pero el corazón. Y, y, y nosotros, yo me incluyo, necesito más de eso, necesito estar tan firme en mi fe, de decir, si me va a costar la vida, pues mi vida no me pertenece a mí. Mi vida está en las manos del Señor. Y si el Señor ha dicho o ha decidido que el día de hoy es mi último día, pues bien, porque todo se ha
de acuerdo a su voluntad y no la mía. Estos tres hombres tuvieron la oportunidad. El mundo les ofreció de nuevo esos puestos, esas cosas que tenían. Pero ellos no amaron al mundo, sino que amaron más a Dios. Y al centro de todo esto es la clave, amar más a Dios que lo que amamos al mundo, e incluso que lo que amamos a nosotros mismos. Hermanos, quiero que tomemos a estos tres hombres, que sean nuestra imagen de cómo amar a Dios con un amor completo, de cómo estar tan firmes dentro de nuestra fe, que cuando viene la opresión, que cuando nos persiguen, que cuando el mundo nos señala que nosotros somos el enemigo, que nosotros somos quienes estamos trayendo a este mundo la división, que porque yo digo que Cristo es el único camino a Dios, que ahora yo soy el que está causando odio y racismo y separación dentro de la sociedad. Estos son temas que son muy fuertes y lamentablemente, si queremos evadir estos temas, nos vamos a unir al mundo. Pero si nosotros estamos firmes en lo que creemos, no importa lo que diga el mundo, lo que nos pueda ofrecer el mundo. Nada puede suplir a Cristo. Cristo es todo, Cristo es Dios, es el que sostiene el universo, ¿verdad? Es la fuente de vida. Todo está hecho por Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Entonces, no podemos nosotros ver las cosas de ninguna otra forma. Pero cuando viene la opresión, es cuando realmente nosotros vamos a mostrar nuestra fe. Y hermanos, yo quiero hacer una oración para terminar, para mí mismo y para ustedes, de que el Señor nos pueda fortalecer, que nosotros tengamos esos encuentros, que su presencia vaya con nosotros, para que nosotros no tengamos por qué dudar de que Él realmente es quien dice. Y aparte de eso, para que nosotros no solo seamos un grano de arena, sino que nos cementemos, que seamos concretamente, concretamente atados a nuestra fe en Cristo. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que venga en contra de nosotros. Sabemos que Dios es capaz de liberarnos. Pero aunque no nos libere, nosotros nos negamos a seguir el mundo, porque nosotros sabemos de quién somos, a quién servimos y quién es Él. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias que podemos estar contigo esta mañana. Te doy gracias, Padre Santo, por podernos congregar y reunir de nuevo por medio de internet, Señor, y te doy gracias que pronto, Señor, vamos a seguir con nuestros servicios presenciales, Padre, y te damos gracias que tu presencia está aquí entre nosotros, Padre, que no hay distancia ni tiempo o lapso de tiempo que nos pueda apartar de ti y de tu presencia. Padre, yo te pido por esta iglesia, para todos los de habla hispana, Señor, que me están escuchando. Padre, yo te pido que tú obres dentro de ellos algo nuevo, Señor, que tú empieces a endurecer esa fe, Señor, que sea como cemento, Señor, que nosotros estemos atados a ti en las buenas y en las malas, Señor, si nos salvas o no nos salvas, Señor, de cualquier peligro. Padre, te pido que tú hagas nacer algo nuevo dentro de nuestro corazón, Señor, un amor ardiente, Señor, que seamos, como dice la Escritura, que nosotros ardíamos en llamas por ti, Señor, no llamas literales, pero sino del Espíritu, Señor, que nuestro amor hacia ti sea ardiente, Señor, y que no haya nada en este mundo, Señor,
que pueda suplir lo que tú nos ofreces, Señor. Que no vayamos a escoger ser atados cuando ya somos libres, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría, Señor, para escoger bien. Ayúdanos a tener sabiduría, Señor, para ver la maquinación del enemigo, Señor. Tan inocente que parezca, Señor, pero ayúdanos a saber, Señor. Danos el discernimiento, Señor, de lo que está haciendo el enemigo para querernos atar, para querernos apartar de ti, Señor. Y Señor, yo te pido que en los tiempos que tú tengas con nosotros, Señor, tú vengas con tu presencia fuerte y llénanos, Señor. Llévanos a lágrimas, Señor. Llénanos de gozo, Señor. Que nuestros tiempos contigo, Señor, sean de un impacto tan enorme en nuestra vida, Señor, que nosotros podamos ser fuentes de tu presencia, que llevemos tu presencia a todos aquellos que lo necesitan, Señor. Y cuando venga la opresión, Señor, ayúdanos a estar aún más firmes, Señor, en nuestra fe. Ayúdanos a recordar quién somos dentro de ti. Y Señor, yo te doy gracias por podernos congregar de nuevo y estar en este lugar, adorándote, amándote, Señor, con todo lo que somos. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y bueno, hermanos, es todo por esta semana. Voy a estar con el mismo patrón de antes. Vamos a estar sacando un estudio cada semana. Muy pronto, yo creo los servicios presenciales se van a poder reanudar. Aún no he puesto un horario, pero les mantengo completamente al tanto de cualquier noticia nueva. Y hermanos, estoy creyendo para ustedes que esta semana va a ser una semana grande, una semana de presencia y una semana de testimonio. Por favor, no duden en contactarme con sus solicitudes de oración. Yo y mi esposa estaríamos encantados de orar por ustedes. Y también mándenme sus testimonios de lo que el Señor está haciendo dentro de sus vidas para compartirlo, porque el testimonio es algo fuerte. Con eso y la sangre de Cristo, el enemigo no tiene ningún poder contra nosotros.